Edición especial de Luis Novarecio Entrevista. Estamos en la Casa de Gobierno y nos está recibiendo el jefe de Gabinete de Ministros. Marcos, gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Bienvenidos. Igual, gracias por recibirnos. Empecemos por entender qué es si es que lo hay, cambio en la estructura de coordinación del gabinete. Bueno, lo hemos planteado frente a la nueva situación donde estamos, que tenemos varios desafíos muy urgentes ahora de coyuntura, particularmente una negociación con el Fondo Monetario, como hemos hablado y podremos charlar más en detalle después. Decidido fortalecer el rol de coordinación del ministro de Hacienda, de Nicolás Dujovne, para que él pueda articular, digamos, internamente con todo el equipo económico y el gobierno en general el trabajo hacia ese mayor equilibrio fiscal que vamos a necesitar. Al igual que hemos planteado también a un Rogelio Frigerio, coordinador, digamos, responsable de la negociación política que va a hacer falta también para esto que hemos llamado el acuerdo para el desarrollo, o el acuerdo que nos permita realmente superar esas trabas en las que estamos hace mucho tiempo en la Argentina. Digamos, estos dos ministros, Frigerio en lo político, Dujovne en lo económico, ¿reportan a usted, reportan al presidente directamente? No, siempre todos reportan al presidente y yo como jefe de gabinete, según lo que manda la Constitución, estoy a cargo de la coordinación del gabinete. Pero siempre hemos tenido un trabajo basado en la lógica de articulación, de trabajo en equipo, y creo que sobre todo es la importancia de darles una mayor fortaleza para esta instancia de lo que viene hacia adelante. Periodísticamente se discutió el término superministro. ¿Le cierra que Dujovne es un superministro? Me parece que el término super cualquier cosa en la política es un reflejo un poco infantil que hemos usado en la Argentina para alejarnos de las discusiones de fondo. La verdad que la Argentina no necesita ni superministro ni mini ministro, necesita ministros responsables con autoridad para enfrentar los dilemas que tenemos, que en nuestro entender no pasan por la estructura del gabinete, sino mucho más por enfrentar esos trabas que hemos tenido históricamente, por ejemplo, gastar más de lo que tenemos, hace 70, 80 años que gastamos más de lo que tenemos, generando los problemas que eso genera, o los temas como la pobreza, los temas como la educación, bueno, todos los temas estructurales. Pero no creemos en la lógica de que una persona pueda ser salvadora por encima de una dinámica de trabajo en equipo y en el marco institucional. Hoy hubo una primera reacción sobre el tema de esta designación de Dujovne, que fue Elisa Carrió, que dijo, trato de citarla lo más textual que pueda en un Twitter, solidaridad con la jefatura de gabinete, me parece que había una obvia alusión a usted, a Quintana y a Lopetegui, que se metieron en la discusión de los precios de los medicamentos del PAME y laboratorios. Sí, no sé si se refería a este tema de Dujovne o se refería más a otras cuestiones que estuvieron dando vuelta, pero sin duda, a ver, la discusión que se impulsó de tener más transparencia y más competencia en el tema de los medicamentos, que generó una rebaja realmente impresionante en la compra de medicamentos para el PAMI, que mejora concretamente el poder adquisitivo de los jubilados, puede ser esas cosas que generan irritación, pero yo siento que eso es un tema que fue de todo el equipo de gobierno, ¿no? El Ministerio de Salud, el PAMI que estuvo trabajando. En general creo que nosotros tenemos que tratar de poner un foco muy centrado en los temas, en los problemas concretos y en general buscar menos la lógica de esos conflictos, ¿no? Pero digo, ¿le parece que lo de Carrió tiene que ver con la discusión periodística de uno de los viceministros involucrados en cuestiones de presunta colisión de intereses? Puede ser, no sé, no quiero ponerme de vocero de Carrió, lo que sí está claro es que nosotros entendemos que Mario Quintana ha sido transparente y ha dicho desde el primer momento que él no tiene responsabilidad ni injerencia en las decisiones de la empresa de la que fue parte y de la que todavía es accionista minoritario. Concretamente no hay conflicto de intereses entre Quintana y el ejercicio... No, y aparte él se abstuvo incluso de tratar todos los temas vinculados a la salud y a los temas de medicamentos, por las dudas, digamos, para sobreactuar. Un punto que además es una gran innovación que hemos tenido hoy en la Argentina, que es que hay normativa específica para conflicto de intereses, justamente para prevenir estas cuestiones, ¿no? Y hubo varios casos donde hubo dudas en ese sentido y donde, a diferencia de antes, que ni sabíamos los conflictos de intereses porque no estaba transparentada la información, hoy trabajamos para prevenir cualquier duda de eso. En estos últimos 15 días que se discutió mucho entre los semánticos, si era crisis, si era la peor crisis, pasado 15 días, ¿fue el momento más difícil del gobierno de Mauricio Macri? Es difícil el recurso que entendemos para la explicación, pero cada momento tiene su particularidad y nosotros realmente sentimos que los primeros 3-4 meses de gobierno fueron más difíciles. Centralmente por un tema que es que
Nosotros teníamos que restablecer la confianza del mundo sobre la Argentina, teníamos que restablecer un Estado devastado en su instrumental, no había ni estadística, no teníamos reserva, no teníamos ni siquiera la posibilidad de acceder a financiamiento externo, y había una oposición que en ese momento recién se iba del gobierno, en un plan, no sé si se acuerdan, de la resistencia, que ni siquiera reconocía la existencia de este gobierno. En ese contexto, este momento fue un momento desafiante, sin duda. Desafiante, pero de otras características. Nosotros teníamos mayor tranquilidad que por ahí la que se generó en un momento, porque sabíamos que teníamos los recursos y las herramientas para enfrentar esa tormenta, pero entendemos también que para mucha gente se superpuso con una fatiga producto de una demanda de cosas que todavía mucha gente no sintió. Y entonces, cada momento es particular, pero lo que seguro es que nunca lo minimizamos y nunca minimizamos también la angustia y el miedo que le generó a mucha gente, ¿no? Eso seguro fue algo que tuvo mucho impacto. ¿En lo personal fue el momento más difícil como jefe de gabinete? De vuelta, creo que fue más difícil establecernos aquí, establecer la autoridad de un gobierno que no viniera de esa lógica del poder autoritario, abusivo, permanentemente despótico en su cultura de poder, ¿no? Siempre dijimos que uno de los desafíos centrales para nosotros era curar un poco la cultura del poder en la Argentina. Y en ese plano, sin duda, el desafío en esta coyuntura, cualquier momento que nos hemos enfrentado con el fondo de la realidad de lo que somos, ¿no? Del temor a que el gradualismo como camino es una muy buena oportunidad para llegar a ese equilibrio que necesitamos, pero no es un cheque en blanco. Y cuando te das cuenta que la confianza puede estar en duda, te pone en crisis, obviamente, de los temores que todos tenemos, ya no como funcionarios, sino como argentinos, ese temor de se podrá romper ese ciclo permanente de fracaso. Bueno, pero eso también creo que uno saca lo que más tiene que sacar en estos casos, que es la conciencia de hacia dónde quiere ir, el liderazgo del presidente que ayuda mucho, y también escuchar y aprender y abrir a ver qué cosas podemos hacer mejor. Intento ir un poco más a lo personal, digamos, de cómo se vivió esta situación. Hubo distintas versiones, hasta una editorialista muy importante diciendo que usted le ofreció la renuncia al presidente. ¿Existió eso? No existió eso. Yo creo que es un desafío, ¿no? Cómo contar una Argentina que es distinta a lo que era antes. Es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? Una Argentina que se acostumbró a que los mismos gobernaban siempre y entonces los reflejos eran siempre los mismos, las situaciones eran las mismas, y el gran desafío era encontrar cuál era la conspiración detrás de lo que nos quieren mostrar, ¿no? Cuál es la realidad oculta que en realidad demuestra que siempre vamos a ser iguales. Y acá hay una cultura de trabajo que es distinta. En algunas cosas tendrá que ser mejor o peor, pero en esa cultura estamos espalda con espalda, trabajando juntos, tratando de poner primero la responsabilidad que tenemos. Entonces, lo primero que uno piensa en esos casos no es que uno se quiera ir o no, sino cómo hacemos para poner las cosas en orden y en el rumbo. Pero digo, pensaba también esto, digo, los periódicos, los canales de televisión analizaban el eje Peña, Lopetegui y Quintana como los responsables de esta crisis. ¿Cómo lo vivió personalmente esto? Bueno, creo que parte de la misma contracara, digamos, de la cuestión de los superministros y demás. Hay una cuestión un poco, a nuestro entender, no de la prensa, digo, del debate público en la Argentina, un poco simplificador de lo complejo, ¿no? Parece que como es tranquilizador en un momento de crisis, simplifiquémoslo al máximo. Y nada, y uno cuando está acá adentro tiene que poner foco en la tarea y en la responsabilidad, no en estar todo el día editando lo que dice la discusión mediática, porque así nos iba, ¿no? Yo en mi oficina, cuando yo llegué, había 9 pantallas de televisión, prendías todo el día. Y más que jefe de gabinete, parecía que el que me antecedía era un productor general de la Argentina, ¿no? ¿Y no mira tele usted? No, trato de mirar poco, y tengo para eso un equipo que se ocupa, un secretario de comunicación que se ocupa de esas cosas, pero nuestra tarea principal es gobernar, es tomar decisiones, es poder lograr que esas decisiones se implementen en la realidad, y obviamente también en esta conversación poder atender a la prensa, poder contestar, no enojarse. Vamos 2 años y medio de gobierno y no hay una sola crítica o ataque pública de un funcionario de este gobierno a un periodista. Y nosotros nos enorgullece eso. Ahora, para eso también uno tiene que tomar un poco de distancia, porque si está todo el día obsesionado por lo que dicen de vos, dejás de hacer lo que tenés que hacer, que es trabajar para los argentinos. Yo digo, llegar a casa,
después de un día de trabajo y seguir insistiendo, esto es culpa del encerramiento, se dice así, del encerramiento de la política comandada por el jefe de gabinete y sus vicejefes, esta pesar sobre la supuesta responsabilidad de ustedes, ¿cómo se reacciona? De vuelta, trabajando más, escuchando, no enojándose, entendiendo que probablemente la mayoría de la gente, no toda, pero la mayoría de la gente cuando dice una opinión, por ahí lo dice en un ánimo constructivo, por ahí hay cosas que no lo vivimos así, pero hay cosas que podemos estar haciendo que den esa señal. Y en ese sentido creo que hemos demostrado en estas 2 semanas, 3 semanas, que tomaremos todas las decisiones que hagan falta, porque no vinimos acá a tener razón, no vinimos a que nos hagan un monumento ni a quedarnos toda la vida, venimos a servir como funcionarios públicos durante un tiempo, el tiempo que la gente disponga, trae su voto, y nuestra tarea en eso es dejar el ego en la puerta de la Casa Rosada y en la puerta de nuestras casas, ¿no? Y la familia también ayuda mucho en eso para cachetearte y no olvidarte de qué es lo importante y lo no importante. Vinieron por un tiempo, ¿cuánto tiempo? El tiempo que dispongan los ciudadanos. Nuestra vocación como Cambiemos es de ser una fuerza de transformación, de mayorías, de gobierno. Queremos quedarnos como fuerza política y llegar a más lugares a gobernar y transformar, porque creemos que interpretamos una mayoría que quiere una Argentina distinta. ¿El proyecto Macri 2019 sigue firme? Yo creo que eso de vuelta depende de los ciudadanos. De nuestra parte nosotros queremos, por supuesto, que Mauricio Macri sea presidente más tiempo, todo el tiempo que lo disponga la Constitución y los argentinos. Creo que en eso, de vuelta, hay muchas veces esa actitud un poco ciclotímica. Me acuerdo hace un año exactamente, cuando estábamos en la conversación de mayo, junio del año pasado, y muchos decían, no, pero van a perder las elecciones, ya se han quedado sin el apoyo de la gente, hay malestar por tal cosa. Decíamos, confiemos que los que nos pusieron acá entendieron, antes que votándonos a nosotros, lo difícil que era este trayecto, pero lo necesario que era caminar hacia adelante, a veces más rápido, a veces más lento, siempre superando obstáculos, pero no perdiendo el rumbo de ese futuro mejor para nuestro país. ¿El proyecto María Eugenia Vidal 2019 es una lucubración periodística? En la provincia de Buenos Aires. Claro, yo creo que María Eugenia ha sido muy clara. María Eugenia ha sido muy clara, al igual que Horacio, que a priori lo que ellos quieren hacer es seguir trabajando en la transformación de su distrito. Pero digo, como un arquitecto de Cambiemos o del PRO, ¿el proyecto María Eugenia Vidal, presidente 2019, es descartado? Yo creo que sí, pero me parece porque es lo natural. Pero no te lo charlado con María Eugenia y Horacio, ¿no? De hecho, de vuelta, a veces la conversación pública acelera los tiempos. Nuestro foco hoy está puesto en trabajar en nuestro mandato, que todavía nos queda 1 año y medio de mandato en los 3 gobiernos, al igual que en los gobiernos que gobierna Cambiemos. Y es muy importante, el otro día lo hablábamos con un vecino ahí en Hurlingham charlando, ¿no? Que decía, nos cansa un poco que estén hablando siempre de las elecciones. Y yo, sí, tenés razón, hermano, muchas veces no queremos eso. Muchas veces es un equilibrio, porque también tenemos que trabajar para que se consolide una transformación, y eso nos puede llevar a ser ingenuos. Pero nosotros estamos convencidos del rumbo en el que estamos y del liderazgo, ni hablar, de Mauricio Macri, y ojalá que llegado el tiempo eso continúe por voluntad de la gente. Hablemos de lo bien coyuntural que es el Fondo Monetario. El Fondo tiene claro que espera la propuesta del país, no es que viene a imponer lineamientos, quiere saber cuál es la propuesta. ¿Se puede en 3 líneas hablar de ajuste, inflación y déficit? Lo interesante es entender que las 3 cosas están vinculadas. Y el corazón del problema, y lo hemos dicho hace tiempo, es que la Argentina vive más allá de sus posibilidades. Eso es el déficit. Como una casa de familia, si ganás 100 y gastás 110, tenés que pedir esos 10 en otro lugar. Y esos 10 puede ser pedirlo en un prestamista del barrio o puedes pedirlo en una institución que tenga regla de juego. Lo que hemos hecho preventivamente es buscar reducir nuestra volatilidad, nuestra vulnerabilidad al mundo y sus vaivenes, yendo al Fondo Monetario, que nos puede dar una mayor estabilidad en términos de cubrir esa necesidad de financiamiento. Ahora, ¿qué te dicen ellos? Como cualquiera que te presta plata, es demostrarme que me lo vas a poder volver a pagar, ¿no? Porque yo manejo plata de otros países y también. Y eso tiene que ver con el ritmo de llegar al equilibrio fiscal. El ritmo que habíamos pautado de 1 punto por año no alcanza hoy para generar la confianza ni en el fondo ni en los otros que nos pueden prestar, los mercados famosos de Nueva York, de Londres, de demás lugares. Y eso nos obliga primero a cerrar en una negociación cuánto es la velocidad nueva. Y eso responderá a una conversación con ellos. Pero después nos daremos vuelta, vendremos a la Argentina,
con nuestro Parlamento y nuestros gobernadores y toda la sociedad a decir, esta es la plata que tenemos, esta es la restricción que nos impone la realidad, que es más que si tuviéramos que depender solo de lo nuestro. Yo digo, el acuerdo no se va a someter a la discusión del Congreso. No, por eso. Nosotros primero cerramos un acuerdo y después volvemos a la Argentina y decimos, este año 2019 tenemos tantos recursos, que es lo que generamos propio, más esto que nos van a prestar. Eso se llama el déficit fiscal del año que viene. Y eso lo que nos obliga es un debate muy profundo, que no tiene que ver con, de vuelta, la etiqueta simbólica de si el ajuste o no ajuste, sino tiene que ver con cómo seguimos mejorando, porque hemos bajado 4 puntos del Producto Bruto en 2 años y medio de gasto público. Estábamos en 42, estamos en 38. Además de eso bajamos 2 puntos de impuestos, 2 puntos del PBI. Pero vamos a tener que seguir dando discusiones. ¿Qué hace la nación? ¿Qué hacen las provincias? ¿Qué hacen los municipios? ¿Qué cosas podemos hacer mejor? ¿Qué prioridades ponemos por encima de otras? Y eso nos va a dar ese presupuesto. Y eso va a ayudar en el combate a la inflación también. Hablemos de datos concretos. Primero, el dólar a 25, ¿es un dólar cómodo para el gobierno? Yo creo que lo que estamos cómodos es con una flotación. Porque ¿cuál es el tema central? Y por eso es importante esto también de un recurso que está en nuestro ADN, porque Luis, hace 70 años que la Argentina tiene estos problemas. Históricamente, ¿cómo salió? Un superministro y un tipo de cambio fijo. Aguantamos un tiempo, explotamos. Hacemos lo mismo, llamamos Salvador, tipo de cambio fijo, aguantamos un tiempo, explotamos. Lo que hemos tratado desde el principio en este diseño económico es incorporar esas enseñanzas a lo que hacemos. Y para eso es central el tipo de cambio flotante. Porque lo que te mueve el tipo de cambio es y te permite evitar la apreciación excesiva, es decir, que nuestros productores no puedan ser competitivos en el mundo, o que nos permite ese tipo de cambio flotante. Lo que tiene que trabajar es el Banco Central, y en eso también vamos a actuar mucho el tema de la importancia de la independencia del Banco Central, la política cambiaria y monetaria y la política contra la inflación de nuestro país. ¿El 28 de diciembre en ese sentido fue un error? Yo creo que el 28 de diciembre a la larga puede haber deteriorado esa percepción de autonomía, entendiendo igual que esa fue una decisión compartida, que lo tomamos en conjunto, que de vuelta se generan muchas fantasías, pero a la luz de lo que pasó está claro que siendo un país, el otro día nos lo decía un extranjero, la Argentina tiene que recordar que su confianza se mide no solo en función de este gobierno, al que apoyamos mucho, sino en función de sus 70, 80 años anteriores. Los que cae un poco la confianza por distintas razones, vuelve todo el bagaje. Entonces ustedes no pueden ni tener el mínimo riesgo de algo que genere errores de percepción. Así como también probablemente haya sido un error por lo que pasó con la sociedad, ya no con el mundo, la cuestión de la meta de inflación como una rigidez que a veces confundía, lo que era un pronóstico de una meta. Al final del día la meta es simplemente una herramienta de política económica, pero mucha gente lo leyó como la promesa de este va a ser el número. Entonces cuando no se da ese número y se genera una decepción, es decir, al final... ¿Hoy cuánto es la meta para el 2018? No, la meta sigue siendo la misma y en todo caso el Banco Central, sí, todavía sí, el Banco Central definirá, y esto también lo dijo el presidente la semana pasada, en lo cual es una innovación, un fortalecimiento de la cuestión de la autonomía del Banco Central, que muchos países lo han hecho, que el Banco Central definirá el ritmo de la velocidad de la inflación y lo comunicará en función también de este nuevo acuerdo con el fondo que va a definir nuevas metas fiscales, porque están las dos cosas vinculadas. Pero digo, la meta es esto, ¿no? Un deseo casi, decir, vamos para este lado. Llevamos acumulado casi un 9% en este primer cuatrimestre. ¿Se puede pensar seriamente en el 15%? No es un deseo, tiene que ver de vuelta, es súper complejo y uno lo trata de entender cuando ve con todos los monetaristas y los especialistas en el tema. Vos cuando querés bajar la inflación, entendiendo que la inflación, contrario a lo que por ahí mucha gente todavía cree en nuestro país, que la inflación es solamente producto de si el empresario remarcó o no remarcó. La inflación es un producto de una política económica, es una cuestión que se ha eliminado en casi todo el planeta, tenemos muy pocos países en el mundo con inflación alta, y tiene que ver mucho más con esos desfasajes de la cuestión del déficit. Cuando uno marca un ritmo, es decir, bueno, bajo 5 puntos por año, está marcando un ritmo que equilibra lo que es la inflación con el crecimiento. Si uno quiere bajar la inflación de un día para el otro, lo que va a hacer es probablemente generar una recesión muy grande, va a haber menos trabajo. Si uno dice, bueno, la bajo de a 1 punto por año, probablemente nunca lo puedas romper lo que llama la inercia inflacionaria. Entonces, las metas originales y las cambiadas en diciembre
planteaban un ritmo muy agresivo de baja de inflación, que se probó que tenía dificultades de consistencia con un ritmo más gradual de baja del déficit. Eso es lo que hay que corregir ahora en el acuerdo con el Fondo y con la nueva política monetaria que comunique el Banco Central. Dejo un segundo esto, quiero seguir un poco hablando de economía y de lo que va a pasar. No me gusta la expresión la gente, es una expresión, una abstracción que no tengo claro qué es. Si bien estoy frente a un amante de las encuestas, pero bueno, pero digo... Hay mucho mito en eso también, ¿eh? Yo miro mucho menos encuestas que muchos otros, pero o sea, los ciudadanos, los argentinos, el término que quieras, digamos, nosotros por ahí le escapamos un poco al pueblo, porque se ha manipulado tantas veces algo impersonal, pero... Es muy peronista la palabra pueblo. No, me suena un poco impersonal. Gorila, ¿no? Sí, pero me suena un poco impersonal, yo prefiero... Está bien. Los argentinos, ¿qué crees que piensan los argentinos de vos? Yo creo que es muy difícil pensar que hay una opinión, ¿no? Realmente hay alguna gente que nos apoya y me apoya y le gusta lo que hago. Hablemos de vos. Yo siento que hay alguna gente, una parte de la gente que transmite mucho apoyo, recibo permanentemente eso. Otra gente que no me cree o me cree más o menos o tendrá sus dudas. Y otra gente que, como nos pasa a todos los que estamos en el gobierno, no nos quieren nada, ¿no? Seguramente hay un poco de todo. ¿Te animás a porcentajes? No, porque tampoco... me parece que sea la cuestión central, ¿no? Acá la cuestión central pasa por presidente, por este gobierno, y el que es jefe de gabinete en eso le toca esa tarea de tener que explicar, de dar la cara, de apoyar su equipo, más allá del interés personal. Acá, si no, confundimos, digamos, muchas veces se han usado estos cargos para pretensiones personales, y yo lo que me pone contento es que yo hago vida bastante normal, recorro, etcétera, y en general... Y tengo amigos de los tres grupos, digamos, por decir una forma, y en general siento que por lo menos se reconoce que soy una persona honesta, una persona que vive como dice vivir y que da la cara y que cree en sus ideas, ¿no? Cuando lees en una editorial, Peña es soberbio. Lo escucho, creo que hay que escucharlo. Creo que no me siento tan identificado con eso, pero si varios lo dicen, uno tiene que mirarse y... Es muy difícil en estos lugares, Luis, como le puede pasar a ustedes o cualquiera que está expuesto a la mirada pública, no perder el eje de ese autoconocimiento, de saber dónde uno está parado, de no perder el eje y no tomárselo tampoco muy a pecho las cosas, porque si no volvés a esos desequilibrios de un poder enfermo que se obsesiona, que se enoja, que se pone virulento y no es como soy, ya eso tengo claro que soy una persona tranquila dentro de todo, con convicciones pero tranquila. ¿Seguís siendo los ojos y los oídos del presidente? Bueno, eso lo tiene que decir el presidente, pero a ver, son 18 años trabajando juntos. Cuando vos trabajás 18 años juntos y arrancás en un proyecto de 4 o 5 personas y te toca liderar el país y en el medio lograr cosas que son muy importantes, transformaciones muy grandes y enfrentar juntos muchísimas peleas, porque... hablamos solamente del gobierno nacional, pero en los 8 años de gobierno de la ciudad, mira que enfrentamos desafíos, y crisis y momentos donde nos decían que no podíamos seguir adelante, que estábamos perdidos, que estábamos equivocados. Y lo más importante es esa confianza que se produce a partir de la convicción de compartir valores, de saber que estamos en la misma pelea y que siempre vamos a poder discutir o transmitir las cosas desde esa buena fe, ¿no? Y creo que eso es al final del día lo más importante en cualquier trabajo que uno haga. Decías que como autocrítica el 28 de diciembre, en la reunión del presidente central, de economía, alguien más y vos, visto así, melló un poco la sensación de independencia. También visto en retrospectiva, no contar de verdad al país que recibieron, ¿no fue un error en pos de no dar malas noticias? Una sola cosa del 28 de diciembre que es importante, pues se pierde perspectiva, por eso dije a la larga, ¿no? Las primeras 2-3 semanas del 28 de diciembre fueron las mejores semanas de los mercados argentinos, o sea, no se produjo esa sensación en el corto plazo para nada. De hecho, conseguimos el mejor financiamiento en nuestra historia a los pocos días. Tuvimos un cuatrimestre de mucho crecimiento también, digamos, más allá de la sequía, o sea, también en el largo plazo se generó esa percepción, y hay que entender por qué. Respecto a, me decías, perdón... De no haber dicho, este es el país que recibimos, demos buenas noticias. Ay, qué sé yo, mira, es un debate a esta altura, yo sigo creyendo, y lo pienso así, y nunca dejamos de recorrer, de escuchar, de estar en la calle y demás, que el argentino tiene muy claro el lugar donde estaba el 10 de diciembre de 2015. Pero a esta altura, de vuelta, si muchos
del mundo del poder o de la sociedad por ahí misma, etcétera, sienten que podríamos haber hecho más, bueno, entonces hay que escucharlo y por ahí tendríamos que haber hecho más. Con el diario del lunes siempre uno puede revisar lo que se hizo y se puede hacer mejor o peor. Creo que había muy buenos fundamentos para poner el tono que marcamos, que de hecho fue verdad, digamos, ese tono de que teníamos una buena perspectiva por delante, que no estaba exento de dificultades, nunca dijimos que estábamos exentos de dificultades. Marcamos ese 1 de marzo un diagnóstico integral, institucionalizado sobre el balance de lo que habíamos recibido. Pero bueno, qué sé yo, la historia contrafáctica le tocará a los que la pueden hacer. El día que nos vayamos de acá, por ahí podremos Voy a mirarlo esto con más porque digo, en la descripción, digamos, al ciudadano, al argentino, se le exigió, al pueblo, se le exigió un sacrificio importante, que significa aumento de tarifas, aumento de los precios, un panorama de inflación, y se le había hecho una serie de promesas que tenían que ver con un segundo semestre, los brotes verdes, la reducción total del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Entonces me parece que la ecuación ha sido un alto sacrificio concreto, aquí y ahora, y una no respuesta de estas promesas que se habían hecho. No comparto del todo. Primero que comprometimos integridad, decir la verdad, dialogar, trabajar en equipo con todos los sectores políticos para lograr mejorar la realidad y seguir cerca de la gente, y eso lo seguimos haciendo. Y creo que esto es un tema central, esencial de la discusión pública y política, porque guarda con el razonamiento de que, bueno, todas estas cosas al final no son tan importantes si yo no tengo... Bueno, no estoy diciendo que lo digas vos, digo, se puede deducir en la reducción de bajar toda la discusión centralmente del bolsillo, se puede perder una perspectiva, que nosotros creemos que muchas promesas de campaña, y lo tenemos listado en nuestra página de internet, las cosas que prometimos, las cosas que se avanzaron, que fueron muchísimas también, en los 7 trimestres de crecimiento que llegaron, ya fueron 2 meses de diferencia, pero llegó, porque todo el tiempo estamos en la discusión entre la macro, si se quiere, y las cifras, y esa percepción para mucha gente que sí, efectivamente, siente que no llegó. Ahora, las dos cosas son importantes, no es una u otra, porque si no, le estamos mintiendo a la gente. Si queremos decir que había un camino que era más fácil, un atajo que no tomamos, somos masoquistas y queremos molestar a la gente y no lo hicimos, o les mentimos en algo, creo que eso no vas a encontrar en ningún lugar eso. Lo que vas a encontrar es un presidente y un equipo de gobierno que siempre dando la cara, siempre poniendo la verdad sobre la mesa, se planteó metas, objetivos y las viene cumpliendo, algunas más rápido, otras más lento, lo cual no quita, y en eso sí lo tomamos y entendemos, y es difícil de vuelta con el diario del lunes, pero sí en esta etapa después de las semanas estas que vivimos, es importante ser claro. Si alguien no tenía claro de que mucho tiempo de fracasos y frustraciones en nuestro país no se resolvían de un día para el otro, y que todavía tenemos que dar dilemas difíciles, pero lo tenemos que dar en el marco de la institucionalidad, del respeto, de poner la verdad sobre la mesa. El presidente lo dijo muy claro la semana pasada, llegar al equilibrio fiscal es un objetivo que tiene que ser de Estado. Cualquiera que diga que eso no es un objetivo, tiene que decirle a la gente cuál es el camino alternativo, pero real. Porque vos podés decir, bueno, no, pero creciendo resolvemos el déficit. No, son las dos cosas. Tenemos que crecer, como estamos creciendo, pero también tenemos que resolver el déficit. Claro. Algunas cuestiones concretas en el marco de la situación económica y de la negociación con el fondo. ¿Se va a proponer modificar la edad jubilatoria? No está enmarcado esto en la discusión del fondo, lo que está enmarcado toda la discusión previsional en lo que es la comisión que se creó, que lo hemos dicho mucho el año pasado, para trabajar con especialistas en pensar de acá a 3 años, creo que es el plazo, un plan que tenga que ver con hacer sustentable el sistema jubilatorio. Pero no se le va a ofrecer al fondo aumentar la edad jubilatoria. Aparte no se le ofrecen, esto es importante aclararlo porque muchas veces está ese temor. Porque muchas veces, ¿qué pasa en la Argentina? Que hubo más de, creo que 3 docenas de acuerdos con el fondo. 8 de acuerdo de gobiernos peronistas, incluso creo que la cifra. Siempre al fondo se le fue en búsqueda de un culpable, ¿no? Decir, bueno, el culpable, tengo que hacer esto porque el fondo me lo exige. No, nosotros somos 100% soberanos en las decisiones que tomemos los argentinos. Y si vamos al fondo es porque creemos que nos puede ayudar a los argentinos a dar estabilidad, a tener mayor previsibilidad, abaratar el crédito para las familias y para las empresas. De eso se trata. Y las decisiones corresponden a los argentinos. Lo que el fondo nos va a plantear en todo caso es las condiciones mínimas en términos de déficit fiscal, de política monetaria y demás, para que seamos creíbles. Pero digo, por eso planteaba, en el programa económico del gobierno se plantearán algunas cosas. Se descarta la cuestión
jubilatoria. Se va a proponer un Está la cuestión optativa ahora, ¿no? Que está, sí, está puede seguir trabajando. y cualquiera puede anotarse. Pero digo, no que 60 y 65, mujeres y varones, se han modificado. No. ¿Se va a proponer un régimen de flexibilidad laboral? No, no tiene nada que ver, tampoco eso se mezcló mucho y es muy importante dejar la tranquilidad en esto. El tema laboral no es parte de la agenda de discusión con el Fondo Monetario. Que el Fondo Monetario en sus artículos periódicos, porque recordemos la Argentina nunca se fue del Fondo Monetario, ¿no? La Argentina cambió una deuda para hacer un acto simbólico, se dio vuelta y sacó la misma deuda a una tasa mucho más alta, ¿no? Ese simbolismo le costó a la Argentina mucha plata. Pero además nunca nos fuimos del fondo. Y el fondo hace recomendaciones de políticas y puede plantear eso, pero no tiene nada que ver con esta conversación. Nosotros lo que hemos planteado en materia laboral está sobre la mesa en el Congreso, que tiene que ver con el blanqueo laboral para los trabajadores que están en la informalidad, la mejora de los esquemas de capacitación, mejoras a la cuestión de la salud, pero de ninguna manera esos latiguillos que tanto mal le han hecho a la Argentina, que no solucionan un problema en sí mismo. Los problemas laborales sí tenemos que mejorarlos, y lo estamos haciendo en muchos casos en estas mesas productivas, trabajando con los sindicatos, los empresarios, los gobiernos, en ver cómo hacer para sector por sector generar mejores condiciones para generar empleo. Hasta el martes, hasta mañana, el Senado propuso un nuevo replanteo del gobierno en el tema tarifario. ¿Va a haber un nuevo planteo o se sostiene tal cual está el esquema? No, nosotros ya hemos planteado que la ley que se ha sancionado en diputados no es constitucional, no es federal, porque retrotrae muchas cosas que hemos dicho y que lo dijimos en la campaña, pero mucha gente nos plantea. Nosotros dijimos en la campaña que necesitamos ir a un sistema tarifario más justo y más equitativo a nivel federal y que justamente subsidiáramos a los que más lo necesitaban, no a todo el mundo como pasaba, todavía termina pasando al día de hoy, porque todavía existen subsidios. Y en ese sentido creemos que esa ley es un retroceso. Pero además los gobernadores han sido muy claros, no es una facultad del Congreso discutir la política tarifaria. Pero digo, frente a lo que pasó socialmente, ¿se sostiene el mismo plan? Digo, hay dos aumentos más grosos, junio y octubre. ¿Se van a sostener tal cual están planteados? Es que de vuelta, nosotros lo que hemos planteado es un camino institucional, con audiencias públicas, explicando razones. Cualquier idea, como ocurrió con el propio radicalismo y la coalición, que nos plantearon ideas de mejorar la implementación para lograr que sea más justo, que no haya situaciones de injusticia, para mejorar el control sobre las empresas, para asegurarse que no haya problemas de sobrefacturación en algunos casos. Todo eso estamos obviamente más que de acuerdo. El problema en la Argentina es que se debilitaron muchísimo las empresas de servicios públicos y se destruyeron los entes reguladores. Entonces se rompió una cultura del consumidor y de la empresa, de transparencia, de responsabilidad, y eso lo tenemos que reconstruir. Pero no creemos que la solución, lo mismo esta idea de despejar impuestos que son muchas veces municipales o provinciales de la factura, clarificar esa factura, toda esa agenda estamos para discutir. Pero no lamentablemente no hay una posibilidad hoy, si queremos llegar a ese equilibrio fiscal y si queremos lograr que no pase lo que termina pasando muchas veces, que es que el 40% que no tiene gas en la Argentina, que muchas veces son sectores más marginales y vulnerables, termina subsidiando por ahí a lugares que todavía están con una cultura de consumo como si fuera gratis. Y la verdad que eso fue una mentira. Está claro. ¿Domingo Cavallo es un consultor del gobierno? No. ¿Coinciden en algo con el modelo planteado por Cavallo? La verdad que no he visto cosas que haya planteado, no lo sé. La verdad que no lo es. No lo es. El gran acuerdo nacional que lanzó el presidente, ¿se va a motorizar con encuentros cara a cara, presidente, jefe de gabinete, Frigerio y los dirigentes de la oposición? Ya empezamos hace rato, que más allá de que yo lo dije así como gran acuerdo nacional, empezó la discusión, hoy nos encaminamos más a la idea de un acuerdo para el desarrollo como concepto, pero es algo que ya se ha empezado, el presidente se ha juntado con la mayoría de los gobernadores, junto a Frigerio. Hemos tenido discusiones también con el Senado, con la propia Cámara de Diputados, seguiremos teniéndolo. ¿Pero va a ser un encuentro institucional? Digo, por ejemplo, ¿la idea es encontrarse con Sergio Massa? Seguramente charlaremos también. Más allá de que el ámbito natural para este diálogo es la Cámara de Diputados y el Senado, porque es el lugar diseñado para eso, pero seguramente charlemos, yo tengo ahí pendiente juntarme también, pero lo mismo con todos, la apertura es para con todos. Lo que no necesariamente sea el mejor camino es pensar la gran reunión, el cartel y la foto, porque en la Argentina también hay problemas, al igual que en todo el planeta hoy en día, de fragmentación en la representación. Entonces, no hay, cuando muchas veces nos hablan del acuerdo que tendríamos que haber hecho, muchas veces no hay, como en otros momentos de la historia,
un partido que resume la oposición, no hay una entidad empresarial que resume los empresarios ni los sindicatos. Esa fragmentación te obliga también a los tiempos que vivimos, que mucho de eso se da también en conversaciones informales y permanentes, y también en las institucionales. Yo mañana voy a la Corte, por ejemplo, en la reunión mensual que hemos institucionalizado con ellos, también les contaré sobre el tema, hablaremos con los otros sectores sociales, en la medida también que entendemos que los consensos básicos que planteamos el 30 de octubre del 2017 están gran parte de los lineamientos para eso que ya hemos planteado. No es algo novedoso. Total. Y que muchas de esas cosas ya se han avanzado. Entonces también es importante destacarlo. Interrumpo para aprovechar el tiempo. Me quedo pensando, digo, en lo de los acuerdos. Bueno, con Massa va a haber una reunión. ¿Pasó la época de Massa ventajita? De vuelta, en este momento, Luis, nosotros tenemos que pensar, acorde a la situación y la responsabilidad histórica en la que estamos, cómo sacar lo mejor de todos, incluyendo de nosotros mismos. Hoy, creemos que la conciencia de la responsabilidad histórica y de la oportunidad histórica que tenemos, pues no estamos lejos, realmente hemos recorrido el camino, ya más difícil todavía queda, pero hemos recorrido una buena parte. Estamos en un contexto global inédito en materia de confianza en la Argentina. Inédito, pasa medio de largo, pero ayer estuvieron y hoy los cancilleres de todas las principales potencias del planeta dando respaldo a la Argentina. Y muchos por ahí se preguntan, ¿y qué me importa al final del día que me apoyen del mundo? En concreto, ¿cómo mejora mi vida? E importa porque si no tuviéramos esa confianza en el mundo, entonces no podríamos financiar este gradualismo que estamos haciendo. Entonces esa confianza, que como decimos es una doble cornisa, la confianza de la ciudadanía que nos tiene que apoyar y la confianza de un mundo que nos tiene que dar esa oportunidad, hoy nos permite estar cerca, no estamos lejos de ese resultado, pero exige mucha amplitud, mucha generosidad, mucha humildad y convocar a todos. ¿Incluso a Cristina? A todos. Luis, ¿Se imagina un diálogo con, te imaginas un diálogo con Cristina? El mayor desafío con Cristina, me parece, con la senadora Kirchner y con el kirchnerismo, es que no parecen coincidir con el diagnóstico. Entonces es muy difícil, si uno, la otra vez que estuve, lo discutía con ellos, ¿no? Y supongo el miércoles también, aunque la verdad que espero que no. En la visita a la Cámara. Sí, espero que logremos algo más constructivo. Hoy, por ejemplo, no toman en cuenta los indicadores del INDEC como la base sobre la cual discutir. No toman el presupuesto público como la base sobre la discutir. Si no partimos de ahí, es muy difícil ponerse de acuerdo, porque podemos saber si esto es una mesa, estos son vasos, estos son sillones, estamos conversando. Si vos me decís, mirá, no, estamos en otro lugar, en una cancha de fútbol, discutiendo al aire libre y tomando un vaso de gaseosa, y el acuerdo va a ser muy difícil. Totalmente. Porque entonces, para mí, el desafío que el kirchnerismo tiene que responder es si aceptamos ciertas restricciones de la realidad, si aceptamos cierto diagnóstico de la realidad, si por ahí dejamos discutir un toque el pasado y pensamos hacia el futuro y nos alejamos de las soluciones mágicas, entonces bienvenidos. Me alegra escuchar dejar de discutir el pasado. ¿No hubo un abuso del uso del pasado? Bueno, vos mismo me decías que hablamos poco de cómo recibimos el país. Ese es un equilibrio difícil a veces. Nosotros sentimos que es muy importante la secuencia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro. Esto es un camino, como decimos, una procesión entre el país que fuimos y el que queremos ser. Las referencias ineludibles. Nosotros tratamos, no siempre lo logramos, sobre todo nos pasa en ese debate con el kirchnerismo, que nos debate de qué pasado venimos, nos discute el presente actual y nos discute el futuro. Bueno, yo creo que la gran mayoría de la sociedad y de la dirigencia política saldó esa discusión y no quiere volver atrás. En todo caso, ahora la discusión es si nos ponemos de acuerdo en cuál es esa hoja de ruta hacia el futuro. El radicalismo, a partir particularmente de la coyuntura cambiaria de hace 15 días, ¿cogobierna a partir de ahora? El radicalismo es parte central de lo que es Cambiemos. Cambiemos desde el primer momento, y eso fue muy claro en la conformación de la alianza. Es una alianza que, al igual que se da a nivel nacional, se da en las provincias que gobierna el radicalismo o gobierna el PRO, en donde el que lidera es el que lidera, no estamos en un sistema parlamentario. Y eso no quita que hoy haya una enorme cantidad de cuadros políticos del radicalismo en el gobierno, que tiene un peso importantísimo en nuestro Parlamento y en las autoridades parlamentarias, que queremos fortalecer cada vez más las instancias de coordinación de Cambiemos para generar más y mejores instancias de debate, pero entendiendo también, como nos pasa con Alfredo Cornejo Mendoza, o le puede pasar a María Eugenia en la provincia de Buenos Aires, a Gerardo Morales o Gustavo Valdés en Jujuy y Corrientes, o Horacio en la ciudad de Buenos Aires, que el que gobierna es el que fue electo para eso. ¿Qué es la mesa chica del gobierno? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque se habla mucho del tema, ¿no? Yo creo que hay a veces una sobrevaloración del instrumento.
que de vuelta lo tenemos que tomar como un reflejo de algo que evidentemente emanamos nosotros. Hay distintas cuestiones, hay una mesa de coordinación permanente del presidente, donde hay distintas personas que están permanentemente y otras que van... Peña Lopetegui Quintana. Peña Lopetegui Quintana, Frigerio, Michetti, permanentemente, y depende del día, Duhovne, Triaca, Cabrera, Monzó, Pinedo. Ahora esa mesa que va cambiando, fue cambiando, y después los distintos ministros que se suman de acuerdo al tema, el Forí, bueno, la mayoría de los ministros participan en algún momento. Se van a sumar en forma permanente Ernesto Sanz y Fernando Sánchez, representando a los socios de la coalición. ¿Volvió Monzó? Sí, igual digo, en esa mesa de coordinación siempre estuvo, o sea, nunca dejó de estar. Pero lo que está claro es que, bueno, hemos hablado mucho con él, para que él pueda sentir y tener el protagonismo en la acción política que él cree que puede aportar. Nosotros creemos que puede aportar muchísimo, como lo fue en todo este tiempo, en la tarea parlamentaria y cuando nos tocó coordinar en forma conjunta la campaña electoral. La verdad que venimos de un trabajo de muchos años juntos, aportando perspectivas distintas, pero sin duda con muchísimo para aportar. Él públicamente no lo dijo Monzó, que dejaba la Diputación en el 2019. ¿Se va? Él creo que ya ha planteado que él va a retirar esa idea y dedicarse de lleno, acá hasta el final del mandato por lo menos, a la tarea política en la Cámara y en la tarea política en Cambiemos. ¿Carrió es en el gobierno qué? ¿La fiscal, la controladora moral, el Tribunal de Apelación institucional? Primero es una socia fundadora, una persona que valoramos y respetamos enormemente, porque sin duda fue una de las que vio la necesidad de conformar Cambiemos, la que con el tiempo se le dio la razón en muchas cosas que ella planteaba, muchas veces a veces en soledad, que marca una agenda de muchos temas, que nos ayuda y nos apoya en el día a día, hablamos permanentemente, que a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero eso es natural, creo que no hay que tenerle miedo a eso, y creemos que es una referencia también muy importante de lo que es nuestra identidad. Pensando en términos de Carrió, en lo que coinciden o no, queda claro, el presidente lo dijo, que la posición de Carrió respecto al presidente de la Corte es personal. Yendo más, cuando Carrió insiste sobre este tema, ¿qué opinión, primero, cuando escuchas estas versiones de que Lorenzetti quiere ser candidato a presidente de la Nación? No sé, la verdad que todos los ciudadanos tienen derecho a hacerlo, no lo sé, nunca me lo ha comentado, pero no me preocupa, digamos, en términos de esto, todos los ciudadanos pueden serlo. ¿Esta Corte garantiza la independencia del Poder Judicial? Sí, yo pienso que sí, creo que hay un conjunto de jueces que hace su tarea, al mejor entender, en un Poder Judicial que también se está acostumbrando a un gobierno que no se mete todos los días, ¿no? El otro día también un vecino, él mismo, estaba crítico y me decía, no, porque ustedes tienen que meter preso a tal, Todavía los ciudadanos argentinos nos cuesta acostumbrarnos a esta idea de una república, a una democracia, ¿qué hace quién? ¿No? ¿Cómo es el reparto de funciones? Y me parece que en ese sentido se ha avanzado mucho en estos 2 años y medio, y en el trabajo con la Corte eso fue un pilar central. Ojalá ahora, como ellos mismos han planteado, ellos quieren liderar una agenda de reformas en el Poder Judicial, nos parece muy bueno. No le hace bien a nuestra democracia en general el ataque indiscriminado a los jueces y a los fiscales como una idea, porque al final nos debilita. Por ahí, lo mismo que un ataque a los diputados o los senadores o el ataque a los gobernadores. Las instituciones hay que cuidarlas porque son de todos, no son de otros, ¿no? La justicia federal de la capital federal, la justicia federal penal, los 12 jueces, ¿garantizan la independencia del Poder Judicial? Sí, hasta que el Consejo de la Magistratura u otras entidades que están a cargo de esa supervisión digan lo contrario, sí. Nosotros no podemos ponernos a opinar por encima de las instituciones. Ha habido casos muy claros y visibles donde hubo objeciones a la conducta y al accionar de esos jueces, y en algunos casos han terminado en remoción, otros en renuncia o en traslado, y creo que eso ha ayudado a mostrar de que no hay un inmovilismo ahí, que no es que está todo cerrado, sino que si alguien hace las cosas mal, entonces la condena social y al mismo tiempo el mecanismo institucional funciona, ¿no? Y eso, con la cantidad de nombramientos de jueces que ha habido, la cantidad de modificaciones legislativas, creemos que vamos en la dirección a una mejor justicia. Para terminar, ¿pasó lo peor? Nosotros seguimos pensando, de vuelta, cuando uno tiene la mira sobre lo general del país, que es lo que te toca estando en la Casa Rosada, la panorámica general, no tenemos duda que lo peor en la Argentina fue el 2015, el 2016 y esa transición
donde había que evitar una crisis política y una crisis económica, que logrando algo que en 100 años prácticamente nunca se había logrado, que era la combinación de una transición democrática sin ninguna de esas dos crisis, que era el corazón central de poder pensar un proyecto de largo plazo en la Argentina. Y en ese sentido sentimos que eso fue lo peor. Lo cual no quita que tenemos que ser absolutamente respetuosos de que para un argentino que está mirando y que siente que no llega, que siente que no le alcanza, que siente el agobio, que se frustra, no sienta todavía que lo peor para él no pasó. Son dos planos igual de importantes, y nuestra mirada desde el gobierno es estar todos los días comprometidos centralmente con ese argentino que, incluso más aún, el que describe esa situación, el que está cansado y frustrado y que igual dice: no aflojemos, este es el camino, es para adelante, no dejemos desanimar, porque yo quiero un país mejor para mis hijos y mis nietos de una vez por todas. Y no tenemos duda, Luis, no tenemos duda de que lo estamos logrando. Aunque a veces en el corto plazo, como te pasa en un camino de montaña, de repente decís: ¿dónde está el otro lado? No llego más. Bueno, cuando uno mira para atrás ve todo lo que avanzó, y mientras sigamos caminando juntos vamos a estar cada vez mejor. Gracias por habernos recibido. Muchas gracias, un placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hasta mañana.